Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 19 minutos. Vamos a iniciar este diálogo con nuestros invitados esta mañana, que ya ustedes lo ven en pantalla. Es Ricardo Zambrano, subsecretario MIPYMES del Ministerio de Industrias. ¿Cómo le va, Ricardo? Buen día. Buenos días, mucho gusto. En Cuenca está con nosotros el técnico del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Cuenca, Matías Milia. ¿Cómo le va, Matías? Buen día, Javier, ¿cómo le va? Buenos días. Hay un tema que, y un poco para ubicar a los televidentes, es sobre emprender. Emprendimientos que se tienen que venir desarrollando, unos, otros que se están ya ejecutando, pero la gran pregunta que surge, ¿cómo emprender en tiempo de crisis? Ricardo. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. De hecho, yo creo que quisiera destacar, primero hablando un poquito de la importancia del emprendimiento, es importante destacar cómo el emprendimiento se transforma en un ingrediente principal de la innovación. Por supuesto, cómo el emprendimiento también constituye uno de los pilares fundamentales de la transformación productiva. Y por otro lado, también cómo el emprendimiento constituye un motor importante del desarrollo económico. Dentro de esto es cómo podemos llegar a un proceso de emprendimiento. Yo creo que es importante analizar cómo el emprendimiento, ¿no es cierto?, a nivel Ecuador surge por dos pasos, por dos etapas. ¿Cuáles son esas? La necesidad o la oportunidad. Entonces, dentro de eso justamente es importante destacar cómo el Ecuador se ha destacado muchísimo, ¿no es cierto?, por ser un país emprendedor. De hecho, los resultados que se acaban de publicar el día de ayer de la situación de emprendimiento en el Ecuador indican que 1 de cada 3 ecuatorianos emprenden. 1 de cada 3. Sí, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál? La diferencia es que el 80% de estos emprendimientos son emprendimientos por necesidad y tenemos apenas un 20% de emprendimientos por oportunidad. Entonces, ¿coincidimos con el tema de cómo emprender en tiempo de crisis, Ricardo? Por supuesto, el tema de la crisis, ¿no es cierto?, justamente se transforma en un desafío importante, a partir del cual lo que estamos buscando es que todo emprendedor transforme esa crisis en una oportunidad. Y a partir de esa identificación de oportunidades, obviamente con el acompañamiento necesario, ¿no es cierto?, de instituciones públicas, academias, etcétera, pueda realmente poder potenciar una idea y poderla llevar al mercado. Matías, lo ha escuchado usted a Ricardo como subsecretario de MIPYMES del Ministerio de Industrias. Y usted que maneja el Centro de Emprendimiento de la Universidad de Cuenca, ¿lo ven así en estas circunstancias en las que los emprendedores tienen a veces hasta dificultades para emprender algo? Sí, lógicamente. En el centro somos un equipo variado, con múltiples enfoques para trabajar el tema de emprendimiento, y eso creo que nos da una fortaleza para poder ayudar a transformar estas necesidades en oportunidades. Una de las, justamente ayer estábamos trabajando con un equipo de gente en el Ministerio de la Producción aquí en la ciudad de Cuenca, haciendo una capacitación, y esta duda lógicamente salía de las inquietudes de la gente. Y uno de los consejos que yo les daba a los emprendedores que estaban allí es que tienen que dejar de empezar a pedirles dinero a los organismos públicos, a los bancos, que sea. ¿Qué deben hacer? Y empezar a pedir cosas concretas. ¿Cómo qué? Como por ejemplo ayuda para participar en ferias, rondas comerciales en las que yo pueda mostrar mis productos. Promocionarse entonces. Claro, pero ser mucho más concretos y apoderarse de su propio emprendimiento y dejar de ser pasivos en el sentido de ir pidiendo cosas que sean vagas, sino cosas que sean concretas y que efectivamente puedan resolverse sin recursos que sean costosos, pero sí muy valiosos, que son los que a veces los emprendedores no tienen, que son las redes de apoyo, para transformar esa necesidad en una oportunidad realmente. Pero Matías, ¿qué se debe o qué debe un emprendedor analizar de alguna u otra forma para determinar la viabilidad de su idea? Claro, lógicamente uno tiende a pensar que tiene que mirar lejos, ¿no? Y a veces hay que mirarse adentro, hay que mirar qué recursos tiene uno, qué pasión tiene uno. Eso es muy importante, porque al momento de transformar esta necesidad en oportunidad, importa qué aprendizaje he tenido yo a lo largo de mi vida, dónde he trabajado, a quién he conocido. Y esas son cosas que uno tiende a dejar de lado a veces cuando empieza a desarrollar un proyecto. Y son muy, muy importantes y son determinantes al momento de tener éxito. Y esas ideas, Ricardo, ¿ustedes la perciben, la reciben, la apoyan, le dan la vialidad? De hecho, como Ministerio de Industrias constantemente recibimos muchas propuestas de iniciativas de emprendimiento. Aquí lo importante es ver cómo muchas de estas iniciativas de emprendimiento están enfocadas desde diversas perspectivas. Hay propuestas muy interesantes que están enfocadas desde la necesidad de la sociedad, desde la necesidad de un sector productivo. Y por supuesto también hay propuestas muy interesantes que, basadas en esa necesidad, lo que logran es básicamente poder generar un encadenamiento productivo. Les pongo ejemplos concretos. Tenemos, por ejemplo, varios sectores
sectores productivos a nivel nacional. Tenemos una industria de calzado fuerte, ¿no es cierto?, en algunas partes del país. Por otro lado, también tenemos una industria de software y tecnología. Entonces, cuando nos ponemos a ver, por ejemplo, cómo está conformada una industria de calzado, empezamos a ver si existen o no existen necesidades de software o tecnología. Sí existen, pero lo que estamos viendo es que no existe ese encadenamiento, y cuando se provoca justamente ese encadenamiento, está surgiendo una oportunidad de emprendimiento. Lo que nosotros estamos justamente provocando como ministerio es esa articulación, es una articulación a varios niveles, una articulación primeramente público-privada, pública-pública, pública-académica, y a partir de eso justamente un acompañamiento necesario. ¿Para qué? Para que el emprendimiento pueda ser validado, para que el emprendimiento realmente pueda ser acompañado y asistido, y por supuesto lo que dice Matías, ¿no es cierto?, la identificación de estos elementos transversales que no necesariamente son financiamiento, pero que sí ayudan al emprendedor, como que el acceso a mercado, la presencia en ruedas de negocios y por supuesto también las redes de emprendimiento y los potenciales actores con los que el emprendedor puede llegar a crecer. Y cuando usted señala, Ricardo, el tema público-privado, pública-pública y pública-académica, de esos 3 zonas, 3 áreas, 3 campos, ¿cuál es el porcentaje más elevado que ustedes pueden o han podido desarrollar? Bueno, realmente el nivel de emprendimiento dentro de esta articulación nos genera realmente una participación bastante alta. Nosotros más o menos de cada 10 ideas, por ejemplo, que estamos recibiendo, lo que estamos viendo es que cerca de 4 o 5 ideas son ideas que logran concretarse. ¿Cuál es el problema que identificamos? Que muchas veces la supervivencia de estas ideas es el problema más grande que tenemos, y es uno de los problemas más grandes que tenemos a nivel nacional en el país. ¿Cómo logramos hacer que superen el famoso Valle de la Muerte? Entonces, dentro de eso, por ejemplo, hay mucho éxito en la creación, en la parte inicial, pero mucha dificultad ya en el mantenerse, en el posicionarnos y en el pasar justamente este Valle de la Muerte. Y en ese sentido, Matías, ¿cómo ustedes dentro del Centro de Emprendimiento de la Universidad de Cuenca transmiten a los estudiantes la forma de mantenerse? Porque, o sea, arrancan bien, pero lo más complicado puede ser mantener esa idea que siga creciendo y progresando. Sí, lógicamente este es uno de los temas de estudio más esparcidos en el mundo cuando hablamos de emprendimiento. Y una de las vertientes que nosotros manejamos tiene que ver con la innovación. Nuestros estudiantes justamente adquieren conocimiento a raíz de sus distintos cursos, y la cuestión es que muchas veces ese conocimiento necesita y requiere ser aplicado para transformarse justamente en una innovación productiva, en una innovación necesaria para la sociedad o para el mercado. Y en eso estamos trabajando fuertemente. Hay interesantes proyectos. Justamente ayer estábamos conversando unos estudiantes que están en un proceso químico de extracción de colorantes naturales que tienen un gran potencial a nivel mundial, de hecho. Y justamente ahí la innovación es un aliado para lograr esto que tú decías. Pero de alguna otra forma se les dice, oiga, esto arranca, pero tiene una estabilidad que general para poder mantenerse en la idea que emprendieron, ¿no? Claro, lógicamente, hay distintos abordajes que se pueden ir logrando para tener esto. La cuestión comercial es súper importante, la cuestión de validación, como decía Ricardo recién, ver que los modelos de negocio que los chicos estén utilizando no sean abstracciones, sino que sean cuestiones reales, que estén nutridos de esa realidad y que desde allí logren tener algo que tenga mucha más posibilidad de escalar y no simplemente una idea que se le ha ocurrido a un grupo de compañeros en una casa aislada. Ricardo, ¿y cuáles son los factores más importantes de una persona emprendedora por la experiencia que ustedes tienen en el ministerio? Bueno, dentro de lo que hemos visto, un factor muy importante, por ejemplo, es la disciplina, ¿no? Creo que la disciplina es un factor importante que nos permite realmente cumplir con todas las fases y todas las etapas, primero de creación del emprendimiento y luego de implementación justamente ya del emprendimiento como tal. Otro tema importantísimo es la creatividad. O sea, yo creo que la creatividad hoy por hoy se transforma en un importante diferenciador y en una importante ventaja competitiva. Y por otro lado, también vemos el desarrollo de todo lo que son habilidades blandas, ¿no es cierto? Por ejemplo, la capacidad de liderazgo, la capacidad de comunicarse con la gente, y esto constituye un elemento bastante importante porque al momento de poder salir ya al mercado, por ejemplo, a poder buscar, ¿no es cierto?, relaciones comerciales, es importantísimo también el desarrollo de este tipo de habilidades que son complementarias a las que ya les había mencionado, la presencia de disciplina, la presencia de creatividad y, por supuesto, algo muy importante, la visión que puede tener el emprendedor. Y en ese sentido, Matías, sin duda el emprendedor lo que busca es demostrar y demostrarse para darse a conocer sobre todo de lo que saben, lo que valen, lo que realmente son. Sí, Javier, una cosita ahí, retomando lo que decía Ricardo.
En Argentina hay un equipo de rugby que se llama los Pumas, y el entrenador que logró que los Pumas fueran importantes a nivel mundial, tiene una frase muy interesante. ¿Cuál es? Y él decía que la disciplina es la voluntad para aprender. Es lo que señalaba Ricardo. Claro, y el aprendizaje es uno de los vectores transformadores de estos emprendimientos en sustentabilidad, que se logran sustentar en el tiempo. El aprendizaje es uno de los sustentos de la innovación, porque el que logra entender lo que está haciendo mal, lo logra cambiar y modificar. Y esa es una de las cuestiones que yo le diría al que está en su casa y que quiere emprender, es que no le tenga miedo al fracaso, y que del fracaso lo mire directamente a los ojos y aprenda ese fracaso. De las crisis salen las oportunidades. Lógicamente. Ahora, cuando le preguntaba a Matías de esto de demostrar y demostrarse, de lo que vale, de lo que pueden ser, de lo que son, eso también juega un papel fundamental, porque no es solamente decir, quiero hacer esto y ahí muere, ¿no? Sí, lógicamente. Ahí es el vector importante, es qué significa el emprendimiento para uno, y esto los estudios empíricos del mundo lo demuestran, que en la medida que el emprendimiento sea algo más que un sustento para uno mismo, es que logra escalar, como vos bien decís, ¿no? Ahora, viene la pregunta más, no comprometedora, pero importante. Ricardo, el tema del financiamiento, cómo lograr que las instituciones que puedan financiar crean en estos proyectos, en estos emprendimientos. Bueno, una excelente pregunta, y una pregunta que siempre salta, ¿no es cierto?, en el tema de conversatorios sobre temas de emprendimiento. ¿Cómo financia? Sí, el tema de financiamiento es súper importante. Dentro de eso, yo quisiera arrancar primeramente viendo cómo el abanico y las opciones financieras ya no solamente deben centrarse a las opciones financieras tradicionales y clásicas que siempre hemos pensado. Hoy por hoy, el mundo del emprendimiento tiene opciones no tradicionales justamente para acceder a financiamiento. ¿Como cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, hay opciones de crowdfunding, opciones muy interesantes que están en portales internacionales, a partir del cual se receptan incluso donaciones cuando se identifican potentes ideas, potentes emprendimientos que realmente pueden generar una innovación. Por otro lado, también yo creo que es importante, ¿no es cierto?, irle apostando a modelos que no han sido aprovechados aquí en el país, como por ejemplo el tema de la titularización, como por ejemplo el tema de la bolsa de valores, en la cual, por ejemplo, pueden existir alternativas importantísimas para un emprendimiento. Pero por otro lado, también yo creo que es importante cómo desde el lado público se empiezan a constituir fondos, tanto de capital semilla como de capital de riesgo. Y dentro de eso, una buena noticia, el Ministerio, justamente con otro tipo de instituciones, el Gobierno Nacional acaba de lanzar el Fondo de Innovación Productiva, un fondo de $20 millones que está dirigido justamente para poder promover todo lo que es el emprendimiento y la innovación a través de dos tipos de programas. ¿Cuáles son? Un programa justamente de capital semilla y por otro lado un programa de capital de riesgo. Pero que deben de cumplir requisitos para poder acceder. Sí, ¿no? básicamente. ¿Pero son fáciles o qué? Sí, son requisitos justamente que están orientados a las características de cada uno de estos fondos. Cuando estamos hablando del fondo de capital semilla, estamos hablando de un fondo de inversión temprana, un fondo que justamente está dirigido a las ideas, a las mejores ideas, y por otro lado el fondo justamente de capital de riesgo que está dirigido a empresas ya montadas, a pequeñas empresas en las cuales, por ejemplo, existe una idea nueva de un nuevo producto. Básicamente lo que estamos buscando es que este tipo de iniciativas estén centradas en los sectores productivos priorizados justamente por el gobierno, y por otro lado que sean ideas e iniciativas que utilicen mucho el intangible, es decir, el conocimiento, y que tengan aplicabilidad comercial. ¿Y eso lo ven así ustedes, Matías, como esta facilidad de pronto que se pueda generar? Sí, lógicamente, una de las yo mucho tiempo trabajé en el mismo lugar que trabaja Ricardo, bueno, en el mismo lugar no, pero en la misma situación que trabaja Ricardo, evaluando proyectos que nos llegaban de emprendimiento. Y una de las cuestiones importantes, digamos, a tener en cuenta es que el feedback que le van a dar cuando le analicen ese proyecto, muchas veces puede ser que no te lo aprueben, pero es un insumo clave para lograr luego cómo mejorarlo. Y en este sentido, esa es lo que tienen que agudizar el ingenio los emprendedores, en darse cuenta en dónde están los errores. Por ahí, en el Ecuador, a veces la cultura que existe no es tan receptiva al fracaso, pero créanme que el fracaso es una de las herramientas claves para el éxito. Quiero agradecerles por haber compartido con ustedes este tema del emprendimiento en tiempo de crisis, de muchos jóvenes que buscan, de muchas personas que buscan salir adelante por negocio propio, como se los conoce realmente, y que hayan las facilidades que se puedan generar para poder desarrollar estos emprendimientos. Gracias, Ricardo, que tenga buen día. Gracias, Javier. Gracias, Matías, también. Gracias, Javier. Un abrazo. Hacemos aquí la pausa, 7 de la mañana, 34 minutos.